Hola chicos, vamos a tratar hoy entonces un tema referente a la normatividad nacional, a la normatividad principalmente internacional. Luego trataremos la normatividad del enfoque del espacio marino y de la zona costera a nivel nacional. En este caso, los ambientes marinos y costeros de los países generalmente pues están legislados. Estamos atados a normas y a tratados internacionales que nos obligan a cumplir ciertas situaciones. Aquí tenemos un ejemplo de la cronología del tema marino y ambiental. ¿Sí? Tenemos dos grandes aspectos que cubren la zona marina, principalmente la parte ambiental y obviamente todo lo que tiene que ver con el manejo, digamos la legislación desde el punto de vista de la seguridad, el control de las fronteras, como es el caso de las zonas marinas. En la pirámide de Kelsen vemos un esquema en el cual pues vamos a ver el marco de las leyes a nivel general, cómo funciona. Entonces nosotros pues tenemos las leyes a nivel nacional y a nivel internacional que legislan sobre ciertos aspectos. Los tratados internacionales, digamos, Colombia se adhiere a un tratado internacional y ese tratado internacional pues lo tiene que trasladar a su normatividad nacional a través de decretos, de leyes, de decretos legislativos, ejecutivos, resoluciones que generalmente son las que emiten los ministerios y otras actuaciones que sirven para poner en orden o en actuación este proceso de que la ley se haga cumplir. Muchos de esos tratados internacionales pues Colombia los ha ratificado, como el medio ambiente, los del mar, los de comercio. Hay una gran cantidad de normas internacionales y cuando Colombia se adhiere a esas normas son de obligatorio cumplimiento y tienen que ser, digamos, llevadas en el país de la misma manera como se lleva a nivel internacional. Entonces, cuando nosotros, digamos, nos comprometemos ante las Naciones Unidas a proteger el medio ambiente, pues Colombia tiene que llevar a hacer acciones para proteger el medio ambiente o conservar los ecosistemas, etcétera, etcétera. Si vamos a ver en términos generales de esta cronología de la parte marina y ambiental, que están muy asociadas, el ambiente y el mar siempre están, digamos, muy relacionados, ya lo hemos visto alrededor de estos temas. En el año 54 pues se empieza a dar una conferencia en Londres en la cual después se empiezan a tratar los temas, digamos, a nivel internacional desde la objetiva visión del mar. Se crea la Organización Mundial, Organización Marina Internacional en el año 58. Se hacen algunas enmiendas, sobre todo en la parte del derecho del mar. Se empiezan a hacer convenciones, conferencias posteriormente. En el 73 se desarrolla Marpol, que es la política alrededor principalmente de las zonas marinas y costeras. Luego tenemos en el año 82 una de las conferencias más importantes, si no estoy mal se desarrolló en Jamaica, y es donde se hace la convención para legislar sobre el derecho del mar. Recordemos que muchas partes de la zona marina en cuanto a las aguas abiertas, a las aguas internacionales, pues no tenían hasta que todos los países se pusieron de acuerdo una legislación que alcanzara a cubrir o definiera las situaciones que se dieran en aguas abiertas, en los mares, digamos, en las aguas internacionales. En el año 82 el derecho del mar empieza a legislar sobre qué se debe hacer, cómo se debe manejar y cómo los distintos países pues deberían tratar o manejar sus distintas diferencias o cuestiones alrededor de los temas del mar. Luego pues tenemos otras comisiones y en el año 92 pues la conferencia de Río, que es donde empieza todo este tema del medio ambiente asociado a las distintas visiones de cambio climático, de afectación de la contaminación y la destrucción del medio ambiente. Pues el tema marino se incluye al ser obviamente una de las situaciones más importantes en términos de contaminación y de cambio climático. Nosotros entonces en esa manera de introducir la legislación e introducir la conciencia dentro de la parte marina,
En el año 92, en la conferencia, digamos, de medio ambiente sobre, digamos, el desarrollo y el medio ambiente, se genera un documento que se denomina la Agenda 21, en este cual refuerza esa imagen que se tenía, que venía creciendo años anteriores, sobre todo desde fuertes campañas ambientales como las de Greenpeace y otras ONGs que empezaron a generar una conciencia sobre la destrucción de la biodiversidad y el daño y la contaminación. En este caso, esta agenda lo que hace es que introduce el concepto de sostenibilidad. Ya lo habrán visto de pronto en otras materias en las que tratan estos temas ambientales, pero este desarrollo, el manejo, el concepto de sostenibilidad pues trata de regular, en este caso en la parte marina, pues que si nosotros aprovechamos el mar no lo tengamos que depredar y digamos desequilibrar todo el enfoque de aprovechamiento de manera sostenible, en que no hay que destruir todos los recursos, no hay que aprovecharlos completamente, sino que hay que dejar que los ecosistemas y los recursos se recuperen en cierta manera para que puedan ser sostenibles en el tiempo. También entonces se empieza a dar un enfoque desde el punto de vista geográfico, en que se empieza a dar una cierta mirada hacia la parte marina. Se empieza a interesar, en este caso, digamos, el sesgo que mantenía la geografía, que siempre lo ha mantenido en cierta manera hacia la parte territorial, hacia la parte continental, pero en la parte marina pues se había dejado un poco de lado los conceptos principalmente de planificación y de gestión. Recordemos que la planificación y la gestión son términos muy asociados al ordenamiento territorial y obviamente a bases de la planeación, y muchos de estos conceptos pues vienen dentro de la geografía. Ese papel de los océanos empieza entonces a tener una gran relevancia, sobre todo en la parte del deterioro ambiental, del daño del ambiente. Entonces, en esta cumbre del año 92, celebrada en Río, hubo una gran presencia de la sociedad civil y de sectores económicos, obviamente en su gran mayoría representados por los gobiernos, más de 100 jefes de Estado, y se estimó que hubieron cientos, digamos más de 10.000 delegados de ONGs y de otros, digamos, delegados gubernamentales. Hubo un cubrimiento periodístico muy grande, y desde aquí, digamos, empezó el gran hito dentro del proceso de conciencia climática, de la conciencia ambiental, y digamos desde las normas en casi todos los países, además de Colombia. Recordemos que para la Constitución de 1991 Colombia acababa de tener una constitución, y en el año 92 se dio esta conferencia o esta convención de las Naciones Unidas, y trajo a colación todos los temas que deberían incluirse, digamos, o legislarse posteriormente a la Constitución del año 91. Nuestra constitución, en teoría, pues es una constitución verde, incluye muchos temas, sobre todo de conservación ambiental, temas también de ordenamiento territorial. Recordemos que desde esta constitución, pues en el año 97 se crea una de las primeras, en el 94 y posteriormente en el 97 se crean algunas de las primeras leyes que tienen que ver con el ordenamiento territorial. Y pues todo esto siempre va ligado a partir de la relación del ambiente con el mar. Esto produjo varios logros importantes a nivel mundial. La conciencia a nivel mundial aumentó, los tratados internacionales, sobre todo de conservación, empezaron a desarrollarse desde el año 92, y la conciencia de la legislación o leyes que protegieran el medio ambiente se volvieron más fuertes. En este caso empieza a trabajarse el concepto fuertemente de desarrollo sostenible, de sostenibilidad, de no deteriorar los ambientes y de mantenerlos representados y conservados para un futuro. Dentro de esta cumbre entonces se genera algo que se denomina el Programa 21 o la Agenda 21. ¿Sí? Era un programa que tenía unas acciones encaminadas a el campo del medio ambiente, utilizando, digamos, manejo, gestión alrededor de la gran mayoría de los países y de zonas muy importantes del mundo, como la Amazonía, como las zonas donde encontrábamos los arrecifes. Bueno, hay ciertas
ecosistemas mundiales que empezaron a dárseles prioridad para ser conservados, y obviamente que dentro de la Agenda 21 se establece unas bases sólidas para poder llevar a que ese desarrollo sostenible pues no degradara, digamos, desde el punto de vista económico y social, no se afectara tanto el ambiente, sino que se manejara, digamos, de la mejor manera, de la manera más sostenible, y se gestionara estos lugares y todo lo que tenía que ver alrededor de la dinámica socioeconómica y ambiental, pues se llevara de una manera más sostenible. En este caso se elaboraron muchos programas a nivel mundial y a nivel de países en los cuales se trataban de incluir estos temas ambientales. Uno de los hitos más importantes de la conferencia de Río fue el de la definición del concepto de desarrollo sostenible, ¿sí? En este caso nosotros tratamos de desarrollar un concepto en el que se satisfacen unas necesidades de la actualidad, pero se debe pensar en el futuro, en conservar los ambientes, conservar la representatividad ecosistémica, los animales, evitar la contaminación y una gran cantidad, digamos, de temas en torno a esas necesidades, de que si bien hay que satisfacer necesidades actuales, hay que conservar para el futuro o para las futuras generaciones. Dentro de Río pues se firman 5 documentos en los cuales hubieron distintas maneras de expresar ese consenso a nivel mundial. Se hicieron la declaración de los 27 principios ambientales, se generó el programa 21 con 40 capítulos en los cuales se trataban distintos temas de diversidad y elementos asociados a tierras, mares, aguas, clima, etc. Se hizo la declaración de los principios de gestión, o sea, de cómo se debe llevar las áreas, cómo se deben entender, cómo se deben manejar, cómo se debe, digamos, coordinar para poder ser conservadas y llevadas, digamos, a una representatividad que nos sirva para manejar y tener conservados esos lugares para el futuro. Se empieza a hablar sobre el cambio climático. En el año, digamos, 92, la cumbre de Río fue una de las primeras que tuvo el tema de cambio climático. Se empieza a dar cuenta que la contaminación está afectando fuertemente los ecosistemas y al planeta entero, y eso está trayendo consecuencias negativas, sobre todo destrucción de la representatividad de la diversidad. Entonces en este momento también se hace el convenio sobre diversidad biológica. Entonces nos damos cuenta que el hito más importante, o quizá uno de los más importantes en la historia de la parte ambiental y que tiene que ver con todos los temas ambientales, se dio a partir del año 92 en la Conferencia de Río de las Naciones Unidas, donde se habló por primera vez de muchos temas y se hicieron, digamos, 2 convenciones muy claras alrededor del cambio climático y sobre todo la diversidad biológica. El programa 21, ¿qué fue lo que empezó a tratar, o los temas que empezó a incluir? Pues entonces establece que hay una necesidad de hacer un uso muy racional de los recursos. En este caso, estos recursos deberían ser usados de una manera eficiente y de una manera que fuera sostenible. Entonces, sobre todo en los países de vías en desarrollo que estaban en ese concepto de desarrollo, pues se planteó este concepto de desarrollo sustentable o desarrollo sostenible, porque los países, pues si bien estaban en pleno auge de desarrollar desde todos los puntos de vista, muchos países en vías de desarrollo son los poseedores de gran cantidad de la representatividad ecosistémica que podemos encontrar alrededor del mundo. En este concepto, entonces, del desarrollo sostenible se dio un principio, o se estableció un principio, que fue el de quien contamina paga. Muchos de estos conceptos se desarrollan alrededor de las empresas o la aprovechación del medio. Y digamos, cuando una empresa que tiene una fábrica, esa fábrica pues va a generar unas emisiones, va a generar unos contaminantes, va a aportar unos vertimientos. En este caso, muchas de las empresas hacen aportes, sobre todo a las entidades ambientales. En el caso de Colombia, pues se pagan unos recursos, y esos recursos se utilizan para devolverse, digamos, en el medio de ambiente. Principalmente las entidades ambientales son las encargadas de cobrar estas tasas ambientales.
Esto de quien contamina paga fue un concepto que se desarrolla a partir del año de la cumbre del año 92, obviamente dentro del programa 21. En Colombia se acogió y muchas de las transferencias que se llevan al sector ambiental parten de estos principios, sobre todo las entidades territoriales. Cuando vemos, digamos, en una zona contaminada como Jumbo, todas las empresas que están asentadas en este lugar tienen que hacer aportes ambientales, principalmente por toda la contaminación y, digamos, los vertimientos y los procesos asociados al desarrollo industrial que generan. Este concepto entonces de quien contamina paga, pues fue un concepto novedoso en teoría y en muchas partes del mundo se aplicó para poder sufragar los gastos del manejo del medio ambiente en ciertas maneras. Aquí en Colombia lo utilizamos sobre todo por el uso del agua, sobre los usos del suelo que generan en teoría contaminación. Generalmente las empresas pagan estas tasas. En el programa 21 entonces se plantearon algunos acuerdos. Primero, combatir la degradación de la tierra, entonces todos los procesos de deforestación, de degradación de la tierra, de la pérdida digamos, del suelo. Recordamos que hay muchos procesos, sobre todo los incendios, la deforestación, que genera posteriormente una degradación de la tierra, ¿sí? Las capas superiores del suelo pierden nutrientes, la tierra también empieza a degradarse, a perder nutrientes, y en este caso esos cuestionamientos, esos planteamientos para que la tierra empezara a reducir, ¿sí? En el planeta se empezara a reducir la degradación de la tierra, se empezara a reducir la degradación del aire, entonces las fábricas que emitían contaminantes, que emitían emisiones al aire, y empezar a utilizar filtros de aire en las chimeneas, y bueno, varias situaciones, disminuir la gran cantidad de partículas en el aire, y de lo que les hablaba sobre todo del vertimiento hacia las aguas, hacia los ríos, de, digamos, emitir contaminantes. Todo eso se tenía que reducir. En este caso, la degradación de la tierra, el aire y el agua, pues son los términos en los cuales muchas de las empresas hacen aportes principalmente económicos para compensar estos daños que las empresas hacen. Conservar los bosques y evitar la desertificación, entonces aquí es donde se da fuertemente los procesos alrededor del planeta, principalmente en hacer planteamiento, o sea, replantear que los bosques se deben conservar, y si hay zonas degradadas, pues se deberían entonces sembrar árboles para poder conservar los bosques o generar, digamos, nuevos bosques. Principalmente porque pues, si se talaba o se cortaban las capas superficiales vegetales, lo que traería era un proceso de desertificación y obviamente de erosión. Y finalmente pues se trató de enfatizar en que la biodiversidad, entendido como las plantas, animales y todos los seres vivos que podemos encontrar en este ambiente, en este espacio, deberían ser conservados desde el punto de vista de que la representatividad de muchos animales podría verse amenazada por la tala de árboles, la degradación de la tierra, del aire y del agua. Entonces eso traería la extinción de especies y la degradación de, digamos, los ecosistemas de dichas especies. Entonces la conservación de la biodiversidad también se enfocó en este programa 21. Y esto, pues como lo vemos en términos generales, pues generaba impactos ambientales. Entonces también se puso sobre la mesa que a nivel mundial existían unos impactos globales y que los podríamos encontrar en un futuro y nos iban a tener, digamos, una afectación grande, que es lo que actualmente estamos viendo. Dentro de este programa 21, entonces, específicamente en el capítulo 17, aparece un diálogo asociado a la protección de los océanos, ¿sí? Entonces es por donde primera vez empezamos a ver que los océanos deben tener una protección, deben tener unos derechos, deben tener unas obligaciones, ¿sí? Para poder manejar el medio marino y el medio costero. Todos los vertimientos y muchos de los contaminantes a nivel mundial terminaban llegando a las zonas costeras, y en ese caso pues se propendió porque se vislumbrara que el área marina y el área costera deberían tener una protección especial, principalmente porque albergaban el área finalmente de los océanos.
¿Qué se trató de incluir en esos derechos y esas obligaciones? Principalmente la ordenación integral de las zonas costeras. Aquí es donde se empieza a dar el concepto de manejo integrado de la zona costera. En este caso, ordenación hablaba principalmente al término territorial. Luego, la protección del medio ambiente. Entonces, el medio ambiente no debería degradarse, no debería, digamos, maltratarse, y mucho más ese medio ambiente que se expresaría en el medio marino. El uso sostenible y la conservación de los recursos, principalmente la pesca, la sobreexplotación de la biodiversidad, sobre todo para el aprovechamiento humano, pues no debería llevarse a términos en que se afectaran los ecosistemas. También se trata de dar solución a los principales problemas en cuanto a los conflictos de la ordenación y ese cambio climático o esa degradación climática y ambiental que se venía empeorando constantemente. Y también el fortalecimiento de la cooperación internacional, principalmente asociado a la transferencia de mucho conocimiento, de muchos términos sobre todo técnicos, del conocimiento para el manejo. Recordemos que en las zonas costeras principalmente pues hay falta de información científica, falta de información batimétrica para reconocer los fondos. Entonces se dieron programas a nivel mundial para empezar a aumentar el conocimiento de esas zonas costeras y de las zonas marinas, que para poder investigar, para poder reconocerlas, pues relativamente era difícil, era un conocimiento técnico y costoso para poder, digamos, empezar a fortalecer ese conocimiento. Pues se dio entre las naciones que mejor manejo de estos temas tenía versus las zonas del mundo o los países del mundo que no tenían tantos avances para ejecutar o para reconocer o manejar estos ambientes. En el capítulo 17 entonces encontramos la prevención, la reducción y el control de la degradación del medio marino por las actividades terrestres. Recordemos que muchas de las actividades terrestres terminan afectando el fondo marino, los vertimientos, toda la contaminación que arrojamos en Colombia termina cayendo a los ríos, y estos ríos terminan siendo una fuente de contaminación en la parte marina. Si lo vemos en el Pacífico, muchos de los ríos llevan procesos de contaminación, principalmente de la extracción del oro de manera ilegal. Se hacen vertimientos de químicos, de ácidos, mercurio, y ese mercurio, esos ácidos, todos esos químicos terminan llegando a la zona marina, afectando a las cadenas tróficas de los animales marinos. También se promulga que se debe hacer acuerdos regionales, principalmente asociados a las zonas marinas, a los mares regionales. Entonces estamos en el Caribe, todos los países que tenemos que ver con el área Caribe deberíamos ponernos de acuerdo para manejar el Caribe, para evitar la contaminación, para muchos aspectos, para entender la conservación, para tener programas de ver en qué estado están los sistemas ecosistémicos como los corales, la diversidad marina, etc. Las tecnologías, entonces, como les mencionaba, muchos de los procesos del entendimiento marino requieren alta tecnología, requieren conocimientos técnicos, formación especializada. Entonces empezaron a dar esos acuerdos de muchos programas, sobre todo a nivel internacional, de fomento a formación o a traslado de tecnología y a manejo, digamos, de tecnologías adecuadas para el medio marino, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista técnico. Recordemos que en el mar también se hace aprovechamiento de maricultura, que es hacer el cultivo en la parte marina, no de especies vegetales, sino principalmente de animales. ¿Sí? Se reproducen cangrejos, ostras, una gran cantidad de animales que se pueden cultivar, lo que se denomina maricultura. Entonces eso también necesita una asistencia técnica, un conocimiento especializado. El promover la ratificación de los convenios internacionales sobre el transporte marítimo y la implementación. Recordemos que si bien un país se puede adicionar a un convenio internacional, no es válido y no queda en firme hasta que lo ratifique. Generalmente la ratificación se da por el Senado, el Congreso de cada país, a través de algún decreto o alguna situación legal que ratifique que nosotros o que el país está adscrito a ese convenio. En ese caso, Colombia, casi todos los convenios, exceptuando uno de las convenciones del derecho del mar, que tiene que ver sobre todo con la parte sumergida, Colombia no lo ha ratificado. Porque en ese caso hay unas leyes que tienen un trasfondo sobre todo más de aprovechamiento de países
países que tienen derecho a reclamar o tengan derecho a reclamar pecíos que han sido hundidos. Un ejemplo de esos es el barco del galeón San José. Si nosotros hubiéramos firmado o ratificado unos ciertos estilos de tratados que más adelante lo hablaremos, España tendría derecho a poder reclamar el pecío del galeón San José, pero eso lo hablaremos más en detalle más adelante. En ese caso, cuando se ratifican los convenios, los países quedan obligados a acatar las leyes y las normatividades de esos convenios internacionales. En el caso de La Haya, nosotros tenemos Colombia pierde parte del mar porque había ratificado el convenio en que la jurisdicción de la Corte Internacional de La Haya, sobre todo en el ámbito de límites, habíamos aceptado la jurisdicción. Colombia se hubiera podido haber retirado del convenio y entonces hubiera quedado invalidada la decisión que ellos tomaron, pero Colombia nunca se retiró por, pues, digamos, los malos manejos de la política colombiana y obviamente de la ineptitud de los dirigentes y sobre todo de las personas que estaban en La Haya. Que recordemos, muchos de estos consulados o estas representaciones diplomáticas especializadas fuera del país se las dan a políticos y a personas que no tienen el conocimiento ni siquiera técnico o el manejo referente a esto y no saben cómo actuar, y en este caso pues La Haya fue un gran ejemplo de esto. Habían personas que estuvieron tradicionalmente en La Haya y no fueron técnicas, no tenían el conocimiento, eran personas políticas que no tenían ni idea y obviamente pues nunca vieron o vislumbraron la situación de que deberíamos habernos retirado ante La Haya de esto. Pero bueno, lo veremos más adelante en más detalle. Todo lo que tiene que ver con el monitoreo de la contaminación en el mar. Muchas entidades, sobre todo las entidades ambientales a nivel nacional, deben hacer control de la contaminación, no solo a nivel terrestre, ¿sí? Verificar los ríos, verificar las zonas, qué vertimientos, cómo se están manejando. Eso lo hacen las corporaciones autónomas, pero en la parte marina se hace también la corporación autónoma y principalmente el Instituto de Investigaciones Marinas hacen la vigilancia de los vertimientos en casi todas las zonas de ríos importantes del país o de las zonas que estén cerca de las zonas pobladas grandes del país. ¿Para qué? Para evaluar el grado de contaminación y definir las áreas muy sensibles a la contaminación y que estén expuestas a esas, digamos, actividades negativas. Si ya nos vamos dando cuenta, entonces la Agenda 21, aunque en otros capítulos coloca muchas cosas que Colombia tuvo que empezar a adoptar en su legislación, en el capítulo 17 hubieron muchas cosas que nosotros empezamos a incluir dentro de nuestra legislación ambiental a partir de esta ratificación del tratado. En este caso, se fomentaron primero que la protección de los ecosistemas raros y frágiles debería ser una prioridad. Aquí es donde salen los elementos de conservación a nivel nacional, y si nos vamos a la parte marina vamos a encontrar entonces que los manglares son estos elementos raros y frágiles. El manglar es uno de nuestros elementos o digamos objeto de conservación de mayor prioridad en el país. Si lo vemos entonces a nivel marino, los corales no solo son a nivel mundial, igual que el manglar también es una responsabilidad a nivel mundial. Los corales son otra de esas grandes responsabilidades de protección de esos ecosistemas que son raros y que son frágiles. Ecosistemas como el coral o el manglar no hay en todo el mundo, están restringidos a ciertas zonas y son, digamos, ecosistemas muy megadiversos, muy ricos, que obviamente traerán una gran cantidad de beneficios si se conservan. Medidas para control de organismos exóticos, en este caso sobre todo cuando se traen animales, en el caso de la parte marina, animales que se exportan, peces, se pueden sacar peces de la parte marina, peces exóticos, y esos peces se llevan a otros lugares, se venden, digamos, eso hace parte también del contrabando de fauna. Después del contrabando de las drogas, el contrabando de las armas, el tercer contrabando más rentable en el mundo es el contrabando de fauna. Entonces los animales, aquí en Colombia obviamente tenemos una diversidad y una fauna muy grande. Un contrabando que también existe sobre todo alrededor de los animales y de los organismos, digamos, exóticos. En este caso, en la parte marina tenemos los peces, pero también tenemos el caso de los tiburones en la isla de Malpelo, los barcos chinos. En esto hablaremos más adelante. Generalmente entran al Pacífico, hacen pesca ilegal, entran a santuarios de fauna y flora como son el santuario de Malpelo, que es un santuario principalmente de tiburones martillo.
cazan los tiburones los utilizan principalmente por su aleta, la aleta, lo que se denomina en términos populares cuando se cazan los tiburones aleteo. Se les caza y se les corta la aleta dorsal porque es un recurso muy valioso en países asiáticos, porque se cree que esta aleta tiene poderes, sobre todo desde el punto de vista sexual para los hombres. Entonces la aleta como recurso pues se vuelve muy valiosa, y países como la China entran con sus grandes grupos de pesca a distintas partes del mundo. En este caso en Colombia ha habido durante muchos años la caza indiscriminada de los tiburones para matarlos, principalmente por la aleta, y no los matan sino que les cortan la aleta y los lanzan al mar. En este caso los tiburones se desangran, no aprovechan el animal, no utilizan la carne, no hacen nada con el animal, solo le cortan la aleta, lo mutilan y lo lanzan al mar después de haberle cortado la aleta, y el pez, en este caso el escualo, se muere desangrado, y digamos que pues es un tratamiento muy inhumano, sobre todo para estos tipos de animales. La seguridad en la navegación. Entonces los programas a nivel de generación de cartografía, de delimitación de las zonas marinas para evitar accidentes, sobre todo enfocado a la navegación. Las regulaciones, sobre todo en la parte de riesgos, en la parte marina. Entonces ya hemos visto algunas cosas, sobre todo el año pasado, cuando se empezaron a dar muchos accidentes. Se han dado muchos accidentes en Colombia, pero hace unos meses se veía en las noticias, sobre todo en las zonas de playas turísticas, que las motonaves o las motos acuáticas no respetaban las señalizaciones, y entonces se daban accidentes, se atropellaba gente, porque cerca de la zona donde están los bañistas, pues debe haber una delimitación, así como nosotros en la parte urbana tenemos cómo se debe señalizar las carreteras para el cruce de las personas y el trafegar de los vehículos. En la parte marina también se hace algo más o menos con las boyas y los sistemas de alerta, para poder evitar riesgos en cuanto a incidentes, y esto se ve obviamente a nivel marino también, para que los barcos no se choquen y varias situaciones. La reducción de contaminación por los buques, ¿sí? Los buques, principalmente los grandes barcos, generan emisiones. Si ustedes ven un coche, un carro, genera combustión, un camión. Ahora pues un barco que tiene un motor gigantesco y que emite cientos de miles de toneladas de gases contaminantes. También entonces se han empezado a generar programas para reducir la contaminación del aire por los buques. También las situaciones del establecimiento de instalaciones portuarias generan residuos. Muchos de esos residuos son químicos y petrolíferos. Si ustedes han visto una estación de servicio de gasolina, van a ver que alrededor de la estación de servicio pues van a ver olores muy fuertes. Van a encontrar que en el suelo van a haber manchas de aceite y de gasolina y todo lo que tiene que ver en torno a los equipos de los motores de los carros. Eso es igual en un puerto. Un puerto lo maxificamos entonces que los motores de los barcos son gigantes. Los barcos botan aceite, los barcos derraman químicos, derraman petróleo también. Cuando se hacen cargo de la gasolina también pueden haber emisiones. Hay una gran cantidad de elementos que pueden ser contaminantes, de residuos que generan basura. Generalmente el barco también tiene basura, genera basura. A veces lo tiran al mar, a veces ya por legislaciones se debe llevar al puerto y debe deshacerse de una manera controlada. Extender todo esto a la parte no solo marina desde el punto de vista mercantil, sino también de recreación y de pesquería. Entonces las barcazas de pesca, los veleros y todo lo que tiene que ver con la parte recreativa también debe tener unas normas, sobre todo de reducción de contaminación. Y que hace muchos años las pinturas, recordemos que un barco tiene una pintura externa, y generalmente los barcos que esa pintura con el tiempo se va degradando, y esa degradación de la pintura pues va a caer al mar. Entonces muchas de las pinturas inicialmente que se pintaban los barcos tenían componentes muy negativos para el mar, sobre todo componentes como elementos minerales muy pesados, o sea, minerales pesados o químicos también. En este caso
estos minerales, estos químicos se desprendían de las pinturas y también pues terminaban contaminando el mar. Luego de la visión de generación de un convenio internacional como fue el hito del año 92 de Río, se empiezan a generar asociaciones que deberían manejar ese sistema ambiental a nivel mundial y debería regularse y se debería entender. Y dentro de estos sistemas de regulación se generaron fondos. Uno de estos más conocidos es el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el FMAM, que se creó, digamos, para intervenir en el programa de Naciones Unidas del PNUMA y con el Banco Mundial para, digamos, tratar de generar beneficios ecológicos y desarrollo sostenible, sobre todo a nivel regional de los países en vías de desarrollo, tratando de generar préstamos de bajos intereses y desarrollos de una economía más limpia. Digamos, si recordamos, en muchos países en vías de desarrollo el cocinar los alimentos se hace a través de elementos como la tala de los árboles, pues se utiliza la leña o el carbón que se genera a partir de la quema de madera. En este caso, estos fondos lo que preveían es que pues, se generaran procesos que fueran amigables al medio ambiente, sobre todo en comunidades en vías de desarrollo, y entonces existió o se desarrolló una línea, desde el Banco Mundial y desde el Fondo para el Medio Ambiente para poder fortalecer estos proyectos que tenían que ver con el desarrollo sostenible, con la conservación del medio ambiente, y se les priorizó entonces líneas de crédito y líneas de inversión para proyectos en este sentido. Se empezaron a generar mecanismos de financiación para protección del medio ambiente. Anteriormente no había mecanismos de financiación. Ya vemos que pues, Colombia entonces en la legislación empezó por lo de el que contamina paga y otros sistemas que hay alrededor de la generación de dinero o mecanismos que generen financiación para poder establecer ciertas metas del programa 21 a nivel internacional y a nivel nacional. En el 94 entonces se reestructura, digamos, de 34 a 155 países que se empezaron a ratificar estos convenios y empezó a haber más países que empezaron a tratar de trabajar sobre el medio ambiente. Y entonces se empezaron a reunir cada 3 años en asambleas ambientales, ¿sí? En reuniones generalmente asociadas a cambio climático, a degradación del medio ambiente, etcétera, etcétera. Hubo un compromiso desde esa época que se alcanzaría una ayuda alrededor del 0.7% del PIB anual en el año 95. ¿Sí? Y no se había alcanzado, digamos, cuando se llegó, digamos que se puso en el 92. En el año 95 casi no se había cumplido la meta, casi todos los países habían invertido alrededor en promedio 0.29 del Producto Interno Bruto de cada país. Y pues actualmente ya ha mejorado un poco esto, pero de todas maneras seguimos en cierta manera perdiendo esa inversión hacia el medio ambiente. Colombia es un ejemplo. En este año con el presidente que manejamos en los últimos años, la tasa de deforestación en vez de reducir ha aumentado. No se ha invertido entonces el dinero en hacer los procesos de restauración ecológica, de evitar la deforestación, etc. Hay otra gran cantidad de programas asociados al medio ambiente, más cuando tenemos un año con enfermedades como el COVID, etc. Entonces tenemos unas situaciones en que las metas ambientales vienen en franja degradación en ciertos aspectos. Aunque el COVID ha ayudado en otros aspectos a mejorar calidad de aguas, a mejorar situaciones, sobre todo en la parte marina, por la no utilización de playas, no la gran, digamos, trasegar o contaminación de los barcos por la vida a la baja en la movilidad y otras situaciones, pues también ha tenido cosas positivas que en cierta manera ha ayudado. Dentro de los acuerdos entonces internacionales, sobre todo del medio ambiente, nosotros pues tenemos el convenio de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, que reduce o trata de enfocarse en reducir los gases de efecto invernadero. Trata de reducir esa huella antropogénica en el medio ambiente, que en los últimos años pues cada vez es mayor. Nosotros ya pasamos a términos como que del punto de vista geológico ya podemos definir el antropoceno, que es en el que nosotros nos encontramos.
si dentro de cientos de miles de años los seres humanos o los seres que estén inteligentes o si llegan a existir en ese momento van a ver la huella que se definirá por el antropoceno, principalmente por los plásticos. Va a haber una capa en cualquier lugar de la Tierra que se va a encontrar un residuo plástico, y ese residuo plástico es una sintetización, digamos, hecha por el hombre, que no es de la naturaleza. El plástico no se da en la naturaleza, y evidenciará que hubo un punto en la Tierra en que hubo un nivel de gran contaminación, principalmente de plástico, y esto es lo que actualmente es una de estas uno de los grandes problemas de contaminación, es el plástico. Entonces, muchos de los países industrializados generan emisiones, generan contaminantes. Ese contaminante es representado en su gran mayoría por plásticos. Entonces empezó a definir que sobre todo en esta época no se había entrado a la conciencia tanto de los plásticos, sino más de los gases. El protocolo de Kioto, que se firma en el 97, digamos, y hacia el año 2001, 84 países lo habían firmado. Entre ellos no lo habían firmado los países más contaminantes. Estados Unidos, que es quizá uno de los países más contaminantes, y China, que era el otro país más contaminante, no lo ratificaron, no lo firmaron, así que no están obligados por las leyes internacionales a hacer reducción de las tasas de contaminación ambiental y de las emisiones. Y con presidentes como el que tienen actualmente, como Trump, no lo ratificó, y todo lo contrario, pues empiezan a tratar de utilizar esta visión negativa y mentirosa de que el cambio climático no existe, y otras digamos, situaciones un poco irreales, en el que trata de eludir las responsabilidades económicas que tienen y, digamos, de compromisos ambientales que tienen distintos países, en este caso las potencias. Con el convenio de diversidad biológica, que entra en vigor en el año 93, también se empieza a dar este acuerdo de que se debe convertir, digamos, se debe tratar de conservar la biodiversidad, la representación ecosistémica animal de los lugares del mundo. Y entonces este convenio giró, digamos, en tres metas principales: conservar la diversidad biológica, entonces generando áreas protegidas, zonas de reserva; el uso sostenible de sus componentes, entonces la pesca que no fuera agresiva, que no degradara, que no se pescaran, digamos, a los juveniles, a los peces digamos, en etapas pequeñas, sino ya los peces más grandes. En este caso también que los recursos sean repartidos de manera justa y equitativa. Entonces un ejemplo es la seguridad alimentaria de los pescadores en las zonas marinas, que tengan derecho a poder pescar una cuota o una tasa referente a, digamos, a la pesca industrial, que de pronto podría dejarlos sin recursos. En ese caso, eso se llevó en este convenio de diversidad biológica, sobre todo a la representatividad y a la conservación de esa diversidad. Ya para el año 2001, 182 gobiernos lo habían ratificado. Entonces, recordemos que en la gran mayoría de países lo habían tenido claro y habían ratificado estos convenios. Colombia lo ratificó. Entonces, por eso nosotros estamos obligados a implementar todas las leyes de protección para conseguir que se den, digamos, efectivamente el control y el manejo de estas áreas. En el año 82, como les mencionaba, se firmó o se desarrolló un convenio que fue el Convenio de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Este quizás es el más importante a nivel marino, en el que nos da, digamos, un orden oceánico y territorial a partir de la CONVEMAR o de la Convención de Naciones Unidas del Mar. Se definen la fragmentación del espacio de la parte territorial, se pueden delimitar los espacios marinos de los países, y ya cada país en teoría debería ponerse de acuerdo con sus vecinos para poder definir esos límites. En este caso, las leyes, digamos, plasman principalmente en esa configuración geográfica de el área marina que tiene cada país. Aquí es donde se empieza a dar fuertemente el estudio de la geografía del mar, y se dio impulso a través de la recuperación y el conocimiento de la dimensión geográfica del espacio político y oceánico. Entonces, el 16 de noviembre del año 94 quedó, digamos, fuertemente en vigor. Ya muchas de las naciones quedaron adscritas a
a que este convenio de las Naciones Unidas del Mar fuera ratificado por muchos para poder tener claramente definidos todas las reglas de juego en la zona costera y en la zona marina, principalmente en la zona marina offshore, que es la zona, digamos, de costa afuera, lo que está por fuera de la costa territorial del país, el mar que tiene derecho, y en este caso pues lo veremos más adelante cómo se subdivide, qué tipos de mares y cómo las leyes lo cubren y qué tipo de subdivisiones tenemos, muchas basadas en este derecho del mar, que son digamos, los convenios ratificados y las leyes que a nivel internacional legislan y manejan el conjunto de los conocimientos territoriales y de las delimitaciones territoriales. ¿Cuál es la definición del derecho del mar? El conjunto especializado de decisiones relacionadas con la naturaleza, con la extensión y el control ejercido sobre el derecho marítimo, que se distribuye o se subdivide en tres aspectos geográficos muy importantes. ¿Cómo se distribuye espacialmente el control sobre el medio oceánico? O sea, la delimitación, la base territorial para establecer ese control, nosotros cómo subdividimos el control y cómo lo manejamos, y el impacto de dicho control sobre los recursos que tenemos en el mar. Entonces aquí vemos bases del manejo territorial de un país. Entonces tenemos una armada que controla toda esa área, esa distribución de espacios que tenemos en la zona marina, que definimos un territorio, y el impacto de esa utilización de los recursos, digamos que tuviéramos pesca, extracción de materiales, extracción de gas, extracción de petróleos, pues eso puede traer unos impactos. Entonces también tenemos que ver qué control y qué manejo se hace sobre esas zonas. El derecho del mar entonces se establece a partir del año 82 sobre la convención, lo que se denomina el derecho del mar, que es la legislación a nivel mundial sobre todo lo que tiene que ver sobre temas litigios, limítrofes y toda la situación alrededor del mar y cómo se debe manejar. Entonces los estados son soberanos sobre su océano. La soberanía en la diferencia de la tierra, pues hay una diferencia, pues obviamente estamos en un contexto territorial distinto al no tener habitantes. Digamos que lo principalmente que se hace en el mar es aprovechar el mar para dos cosas. Uno es para la explotación de pesca y lo otro es para hacer el comercio, ¿sí? Para hacer el comercio marino o marítimo. En ese caso lo que se trata de llevar o sobrellevar es la sobreexplotación del recurso marino, ya sea pesca, o de los recursos mineros o los recursos energéticos o de biodiversidad o de bióticos o abióticos que encontremos en ese medio. En ese caso, la principal tarea del Estado es hacer control territorial a través de la Fuerza Armada, en este caso pues la Marina, en este caso la Armada de Colombia, controla la navegación, la pesca, el sobrevuelo también, porque los aviones no pueden entrar al espacio. El espacio aéreo de Colombia lo constituye el espacio territorial, así como el espacio marino. El área marina también hace parte del espacio aéreo colombiano. Y no se puede sobrevolar sin pedir un permiso. Y el permiso pues también trae unos costos, hay que pagar para poder pasar por un espacio aéreo. En el caso del mar no hay que pagar, se puede pasar, digamos, libremente, lo que se llama el paso inocente. Si no se tiene, digamos, malas intenciones en otras situaciones, el paso se puede hacer, ¿cierto?, con unas ciertas restricciones y unas ciertas distancias a zonas, digamos, territoriales del país. Eso ya lo veremos más adelante. La importancia entonces del mar fue muy importante desde el punto de vista de las potencias de los grandes imperios antiguamente. Y obviamente los imperios como España, Portugal, que fueron los que manejaron el mar en su inicio, pues ya recordemos el descubrimiento de América. Entonces se empezó a dar una competencia sobre recursos y sobre los mercados. Y eso se trató de entender en el derecho del mar, para que los recursos y los mercados pues deberían regularse y no entrar a una competencia como la que se dio cuando se dieron los procesos del imperialismo en el mar por las grandes potencias como Inglaterra, Holanda, España y Portugal. Desde la segunda mitad del siglo XVI, entonces, los holandeses fueron los primeros en que se dieron cuenta de que había que reconocer una zona marina alrededor de la pertenencia del Estado. Recordemos entonces que estas potencias empezaron a colonizar muchos lugares
Y aparte de reclamar la tierra, los holandeses empezaron a darse cuenta que era bueno, era lógico tener un área marina alrededor de esa zona que se reclamaba. En ese caso se empezó a desarrollar el concepto legal de las aguas territoriales, ¿sí? Entonces, si yo tengo una zona continental, voy a tener también derecho a una área marina, una agua territorial que va a estar sobre esa área continental y van a ser, digamos, soberanía de ese estado, van a ser de plena soberanía, control, manejo, restricción. Ahí es donde se desarrollan los conceptos sobre, digamos, la apropiación del estado sobre el mar. O sea, el mar no tiene, digamos, en Colombia, en casi todo el mundo, el mar es de uso de todos los colombianos. Tanto así que si nosotros vamos a la playa, vamos a poder pasar directamente a la playa. La playa en Colombia no es privada, es pública. Ustedes tienen derecho a ir a la playa a cualquier lugar. No se puede restringir el paso porque la playa, la línea de costa, no tiene restricción. Existen unas ciertas restricciones a zonas específicas que se denominan concesiones, sobre todo cuando son zonas que el Estado ha concesionado. Un ejemplo es un puerto. O sea, obviamente aquí hay un puerto, yo no puedo ir a meterme al puerto porque es una zona concesionada. También hay zonas que han sido concesionadas, digamos, principalmente para puertos o para actividades, donde hay bases militares, donde hay situaciones específicas que están concesionadas, pues no se puede acceder. No indica que digamos, la empresa o en este caso la entidad que esté ahí sea dueña de ese territorio, sino que se le ha sido otorgado un permiso. Pero en este caso los dos conceptos generales que manejamos en el derecho del mar son la teoría de aguas abiertas y la cual nos dice que nosotros tenemos libertad de navegación con dos fines, con fines comerciales y de transporte. Entonces yo tengo un barco desde, digamos, un crucero que sale desde Cartagena y quiere ir hasta Miami. Yo me voy en fila en mi barco, voy pasando por los distintos países, digamos, paso por Nicaragua, paso por Cuba, paso por Jamaica y llego a las aguas de Estados Unidos. En ese caso, yo al pasar con mi barco no necesito solicitar un permiso específico para cada país para que yo pueda pasar. Voy con mi barco, el barco va a pasar por las aguas territoriales de los países. Si yo me acercara al terreno, digamos al área más cercana continental, sí tendría que avisar que estoy en esa área, digamos ya cuando entre a la zona marina exclusiva. Eso lo hablaremos un poco más adelante, más en detalle. Pero en general, cuando yo paso por las áreas marinas de cualquier país, puedo pasar libremente, lo que se llama, digamos, el paso inocente. Y digamos la teoría de las aguas cerradas, entonces que solo los navíos con bandera del estado adyacente pueden circular por las aguas territoriales. En ese caso, nosotros tenemos las aguas territoriales de Colombia, las que están más contiguas al continente. Digamos, nosotros tenemos una gran porción de mar. Tenemos una línea que llega hasta las 200 millas náuticas, que será el mar territorial, y más allá de las 200 millas náuticas, digamos, vamos a tener otra característica del mar. Sobre esas 200 millas náuticas más cercanas a la costa, vamos a tener, digamos, una restricción más fuerte del país. O sea, no es lo mismo que un barco que vaya a una cierta distancia lejana del país a que pase más cerca del país, porque pues por situaciones de pronto de seguridad nacional o otras situaciones podría presentarse inconvenientes. En ese caso, cuando se transmita por las aguas internacionales y se llegue a las zonas continentales territoriales de un país, si se pasa solo con términos de comercio y de transporte no hay ningún problema, pero si es un barco de pesca o un barco militar, sí tendríamos entonces una situación asociada a que este trasagar, este paso por ahí puede ser, digamos, restringido, porque un barco militar no puede entrar a las aguas internacionales o a las aguas nacionales de otro país sin previamente haberlo avisado, pues obviamente porque es un barco militar. Lleva armas y puede tener una capacidad de generar una invasión o algún estilo, digamos, de ataque. En este caso, los holandeses fueron estos primeros que empezaron a defender esta teoría de que el mar debería ser libre, sobre todo en el término de que con un barco yo podía navegar libremente por cualquier lugar que yo quisiera, porque ellos estaban en función principalmente de hacer el expansionismo. Entonces los holandeses, recordemos que los holandeses y los británicos fueron los principales piratas. Los piratas más tradicionales fueron ingleses y holandeses, por eso ellos defendían de que deberían ser libres de ir por cualquier lugar del mundo para poder
primero colonizar los lugares y lo otro poder, digamos, atacar libremente a los barcos. En este caso, hubo un tratado de dominio que fue por Disertio y por Cornelius en el año 700. Entonces ellos daban dos condiciones necesarias para poder reivindicar, digamos, la tenencia o el acceso a ese litoral de cada país. Primero deberían tener un litoral fortificado y controlar continuamente esa área marina. Un ejemplo de esos entonces lo podemos ver aquí en Cartagena. Cartagena pues fue amurallada y fue, digamos, fortificada para poder controlar toda el área circundante marina desde el punto de vista de la fortificación y del manejo y del control marino territorial. En este caso pues teníamos una pequeña flota militar, obviamente no en ciertos puntos no comparable con flotas militares como las inglesas. Recordemos que los ingleses fueron los que más atacaron a Cartagena. En este caso Cartagena se protegía principalmente por la artillería que había en las diferentes lugares. Tenemos el Cerro de la Popa, tenemos digamos, la fortificación de las murallas que tenían ciertas zonas encañonadas, y había otros puntos específicos alrededor de la zona de Cartagena que tenían, digamos, ya sea artillería o alguna pequeña fortificación para poder controlar el acceso a la bahía y controlar, digamos, toda la entrada de los barcos. En este caso, esta idea de fortificar y de poder ejercer un control territorial cerca a la zona, digamos, territorial, pues se viene dada desde los holandeses. Los españoles y los ingleses en cierta manera lo acogieron, aunque los holandeses y los ingleses pues seguían con esta doble visión de los piratas, digamos, más conocido el Sir Francis Drake, que para los ingleses era un sir, era un señor. No lo reconocían por fuera de Inglaterra como que fuera digamos, un personaje muy importante. Por fuera de Inglaterra era un pirata. Inglaterra no lo reconocía como un pirata. Entonces lo que hacía es que Drake atacaba a los barcos o les robaba las mercancías, el oro, todo esto, y se los llevaba para Inglaterra descaradamente, siendo, digamos, que sí seguían en el fondo otras bambalinas siendo apoyados por Inglaterra. Igual que los piratas holandeses ejercían la misma situación. En 1782 entonces se delimitó de 3 millas marinas a las aguas territoriales, ¿sí? No, que, digamos, en esa época las mediciones no son como la milla náutica. Recordemos que las mediciones o la característica de medición a nivel de los distintos tiempos ha cambiado. Entonces las aguas territoriales que se delimitaban cerca de la zona costera, pues en principio utilizaron las 3 millas marinas. Luego este principio siguió vigente, digamos, durante muchos años hasta la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial es cuando ya se empieza a dar toda esta idea del poderío militar, en este caso Estados Unidos, Japón. Antes de la Segunda Guerra Mundial empezaron con el poderío sobre el mar. La teoría de Mahan fue el que planteó que para que un estado fuera una potencia, basándose en las historias y en las visiones de las colonias anteriores, del poder colonial anterior, como de los grandes países como Inglaterra, España, Holanda y Portugal, ellos tenían un poder militar marino. En este caso la teoría del poder militar pues se enfocó en que se debería tener un poder militar fuertemente asociado a la parte del control territorial desde el punto de vista marino. Por eso Estados Unidos genera una gran flota marina militar, que es la que actualmente maneja alrededor de todo el mundo, haciendo control territorial en muchas partes. Y los japoneses en esa época también tenían un grandísimo poder militar asociado hacia la marina, digamos, japonesa. Recordemos que los japoneses atacan a Pearl Harbor y ellos lo atacan principalmente con una fuerza marina desde sus barcos. Atacaron desde portaaviones a la marina americana, y ahí se da, digamos, una parte del conflicto de la Segunda Guerra Mundial. En el año 58 entonces la primera conferencia sobre el derecho del mar señaló que ya se deberían manejar 12 millas náuticas como el área contigua territorial. Y esa es la que hasta ahora, digamos, tenemos vigente en esta actualidad marina y digamos en estos términos legales que tenemos actuales. Luego en el año 60, digamos en otra conferencia, en la segunda conferencia, se aceptó que esas 12 millas
al lado de la zona marina, de la zona continental, digamos, serían las legales, y se definen que son las 12 millas náuticas las aguas territoriales continentales. Ya lo veremos más adelante, más específicamente definido, para que lo podamos visualizar, y ahí entenderemos cómo se maneja esto de las 12 millas náuticas, y de pronto otras que manejamos más adelante, que son las 200 millas náuticas para, sobre todo el mar del territorio de cada país. En la tercera conferencia, que fue en el año 82, entonces ahí es cuando ya se ratifica las 12 millas náuticas del mar territorial y las 12 y las 200 millas náuticas de la zona económica exclusiva. En ese caso ya la vamos a definir más adelante y lo veremos mucho más claro. Se ratifican los convenios, todos los convenios, y ahí es donde ya desde el 82 fuertemente nosotros tenemos todas las legislaciones asociadas y encaminadas a legislar alrededor del mar. Nosotros entonces tenemos que en el año 58 también se hicieron algunas, digamos, pequeñas normatividades. Se hubo una preocupación sobre todo de que se adaptaran las normatividades jurídicas hacia la parte marina, pero pues esto se demoró muchos años en generarse. A partir del 82 es que realmente se hace ya un fuerte marco jurídico a nivel mundial, porque nosotros teníamos problemas muchos derivados de la navegación, como las colisiones, los naufragios, la contaminación. Eso no quedaba muy claro. Les recuerdo entonces que aquí Colombia nunca firmó el tratado del mar específicamente sobre la parte de patrimonio sumergido, de la parte sumergida. No lo hemos ratificado, porque en este caso cuando se definieron estas leyes pues quedaron muy acomodadas, muy ajustadas, sobre todo a los países que anteriormente habrían tenido poderío militar, como Inglaterra, España, Holanda y Portugal, en los cuales podrían tener derecho a reclamar cualquier digamos barco que haya sido sumergido o haya sido, digamos, derribado o hundido, perdón, y que pueda serse rescatado actualmente. Entonces, en esta situación, todo lo que tenía que ver con los derechos de la conservación de los ambientes marinos y el recurso marino y la explotación de hidrocarburos. Eso fue una preocupación muy grande porque no estaba muy claro antes del 82, después de las posteriores, digamos, legislaciones, cómo se debería explotar el mar, sobre todo en el enfoque de los recursos petrolíferos y gasíferos que se encuentran en el mar, que son una gran reserva, y que actualmente países, sobre todo latinoamericanos como Brasil y Guyana, tienen acceso posiblemente a grandes reservas marinas de gas y de petróleo. En el año entonces, sobre los años 70, muchas de estas, digamos, negociaciones y conferencias producieron entonces reclamaciones de las zonas marinas antes del 82, sobre todo zonas de pesca, zonas de plataformas para poder extraer el petróleo y el gas, y hubieron muchos conflictos, sobre todo de países en vías de desarrollo. En ese caso Colombia con Nicaragua es un gran ejemplo, pero también tenemos Perú, Chile y otra gran cantidad de conflictos alrededor del mundo, porque antes de los años 70, de los 70 y los 80, las naciones no les interesaba mucho ver el mar más allá de ser un lugar para poder pescar y de ser un lugar para poder llevar las mercancías de un lugar a otro. Pero los intereses empiezan a darse sobre todo cuando se hace viable la extracción de materiales como el gas, como el petróleo y como la minería. Entonces ya se empiezan a darse nuevas expectativas económicas de los distintos países, hacer proyectos de hacer extracción de esos materiales, digamos, compañías internacionales que le proponían a un país, bueno, vamos a sacar el petróleo, yo les doy una parte y yo coloco toda la inversión. Había avances tecnológicos, entonces ya se podía extraer petróleo de manera viable con barcos y con una tecnología nueva. Había nuevos estados que ya eran independientes. Recordemos que había muchos estados que se independizan, más o menos desde los años 70 hacia la actualidad ha habido una gran cantidad de estados que se independizaron. Muchas de estas conferencias y programas ambientales dieron entonces paso a una revolución verde, y también las estrategias geopolíticas, sobre todo entre los años 70 o antes de los 60-70, lo que tenía al eje alrededor de los intereses económicos de la Guerra Fría y de los intereses geopolíticos y geoestratégicos de muchos de estos lugares.